Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hay consejo, dice el dicho, el que oye consejo llega viejo. Aquí podemos aplicar el que oye consejo, pues le va a ir mejor, le van a funcionar mejor las cosas. Y está con nosotros Tania Sequeira, abogada, especialista en temas laborales, de la oficina Smart Legal, que es un bufete que presta servicio con las especialidades en Derecho. ¿Solamente Derecho tienen especialidad en Smart Legal? No, somos expertos en litigio, en Derecho Bancario y en Derecho Corporativo. Ok, ¿ven? Entonces prestan estos servicios y bueno, tiene la amabilidad Tania de estar con nosotros para hablar de temas que resultan de alguna manera pertinentes, interesantes, necesarios de conversar, porque a veces empezamos a hacer las cosas y creemos que estamos haciendo bien, o que estamos protegidos, o no sé, pues alguna cosa, y resulta que podría no ser así, porque hay cosas que sí y hay cosas que no. En el 2020, con la aparición del COVID y la declaración de pandemia, de emergencia por pandemia a nivel mundial, muchas cosas cambiaron y se aceleraron, porque la verdad es que esto estaba caminando, iba avanzando. En Nicaragua tal vez no lo teníamos desarrollado de esa manera, pero sin embargo hubo que empezar a hacer de esa forma dada la emergencia, ¿no? Y me refiero al trabajo a distancia, no necesariamente en la oficina, sino el llamado teletrabajo, ¿no? Que esa es una figura que no tenemos regulada en nuestra legislación, ni laboral, ni de ningún otro tipo. Es decir, existe, sí, existe. Funciona, sí. Se aplica, sí. Pero legalmente, ¿cómo queda? Esa es la gran pregunta. Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme en su programa. Estoy súper contenta de estar acá. Y la verdad es que este es un tema bastante prudente, porque considero que es una necesidad tocarlo. En Nicaragua nosotros no tenemos regulado el teletrabajo. Sin embargo, post pandemia, de manera doméstica, hay empresas en Nicaragua que sí lo están haciendo y que realmente se volvió una necesidad para muchos. El tema de mantener esa figura de trabajo remoto o trabajo a distancia. Esto surge definitivamente post pandemia. Hay otras legislaciones de Latinoamérica que sí lo tienen regulado, pero en Nicaragua no. Y yo considero que esto es algo que debe regularse, porque es un beneficio para los trabajadores, pero sobre todo para los empleadores, porque debemos de recordar que cuando tenés a un trabajador a distancia, vas a compartirle muchísima información que es de carácter confidencial. Entonces, ¿cómo regulan los empleadores toda esa información que le estás dando a tu trabajador? ¿Cómo lo proteges ante terceros? Y ese es el tema que vamos a estar platicando esta tarde, porque creo que hay varios elementos que debemos destacar en relación a este tipo de trabajo a distancia. Ok, empezamos primero por las definiciones, me parece a mí, aunque todos más o menos tenemos alguna idea de qué cosa es este trabajo, este teletrabajo o trabajo a distancia. Hay cosas que se podrían parecer, por ejemplo, el trabajo en un call center, ¿no? No necesariamente es un teletrabajo, porque hay presencia física del trabajador en una instalación de una compañía, aunque esta compañía esté prestando servicio a kilómetros de distancia, incluso en continentes distintos a donde está, tiene su radio de acción. No sé, por ejemplo, aquí se venden vacaciones, por decir alguna cosa, en España.
Exacto. Sí. En el caso de los call centers en Nicaragua, estos están en un lugar físico y están bajo un régimen especial porque la mayor parte de los call centers están regulados por la ley de zona franca y ellos exportan servicios. Pero los muchachos, la mayoría de ellos tienen que estar en un espacio físico, en un horario, con una subordinación laboral, con las herramientas que le da su empleador en un sitio, en un site. Pero también ellos, después de la pandemia, han sido trasladados, muchísimos de ellos, a trabajar desde su casa. Entonces ha venido a hacerse una regulación doméstica, porque no tenemos en la legislación el teletrabajo como tal. Hay solo un artículo en el Código del Trabajo que habla del trabajo remoto. Entonces, el call center como tal vino como a ser uno de los pioneros en poder darle la opción a los trabajadores de que se fuesen a su casa porque el trabajo no se podía interrumpir, porque como bien decíamos, los clientes están en otro continente, están en otro país, pero la operación debía de continuar. Entonces se hacen planes para que estos muchachos se puedan trasladar a otro espacio físico, pero siempre bajo los elementos de la relación laboral, llámese subordinación laboral, llámese un horario de trabajo, bajo las mismas condiciones contractuales iniciales, con la misma forma de pago. Pero el tema está en que ahora yo tengo que regular el espacio físico donde están estos muchachos, tengo que garantizar de que la información que yo le estoy dando a ellos no sea compartida con terceros. Aquí vienen los logos, aquí viene desde la forma de pago, aquí viene cómo voy a garantizar de que el trabajador esté puntual en su horario de trabajo. Aquí también debo de ver cómo es la persona que yo contraté y no un tercero, inclusive el que está haciendo el trabajo. Entonces, esta es la parte en que al no tener una regulación, yo lo hago de manera doméstica y tengo que robustecer los otros mecanismos que yo tengo como empleador. Llámese mi contrato de trabajo, llámese mis políticas internas, llámese la normativa especial para trabajo desde casa. ¿Y qué puede mi trabajador hacer y qué no puede hacer desde el punto de vista de qué información puede divulgar? Ok, pero antes de meterme a todo ese, porque eso es como se dice popularmente, un berenjenal bien grande. Antes de meterme a eso, definir. El teletrabajo es el que se realiza fuera de los espacios laborales que tiene una empresa. Así es. Principalmente desde el ámbito doméstico, principalmente. Sin embargo, hay quien puede irse, no sé, a un cibercafé a hacer el trabajo. El asunto es que está fuera de la empresa. No todos los trabajos, no todos los puestos de trabajo son susceptibles de teletrabajo. Así es. No todos, porque vamos a suponer, yo contrato a Tania para que encienda la luz de la entrada de la oficina todos los santos días, a las 8 de la mañana y la apague a las 5 de la tarde. ¿Hay o no hay gente? Mientras eso yo no lo tenga automatizado en un sistema informático, no se podría realizar ese trabajo desde casa. Hay que hacerlo físicamente en el lugar donde está estipulado que se va a hacer. Así es. Sí. Así es. Y partiendo de eso, hay trabajos que también por lo delicado que es la tarea que ellos ejercen, hay trabajos que definitivamente hay clientes que te dicen, no, esto vos no lo podés tener desde casa, esto lo tenés que tener en un edificio que tenga claves de acceso, donde el trabajador pueda ingresar y donde pueda tener una mayor supervisión. Pero hay trabajos que sí te lo permiten y que es la mayor parte de los trabajos que hoy día se están dando acá en Nicaragua, que son trabajos donde no tenés que tener una supervisión constante que se basa en base a la producción que vos realizás y que lo puedes monitorear desde cualquier parte del mundo. Entonces el tema acá está en que cómo vas a regular esos contratos de trabajo que son una nueva tendencia y sobre todo cuál es la información que yo como trabajador puedo usar en mis redes sociales, por ejemplo. Hay información que yo sé que no debo divulgar, pero en algunas ocasiones han venido los trabajadores porque no es tan cómodo o han tenido ciertas diferencias en relación a los pagos y de repente publican cierta información del empleador en redes. Y esa información
no debió haber sido divulgada. Entonces aquí hay una delgada línea en cuál debería de ser la sanción que debería de tener un trabajador por divulgar información de carácter confidencial. Entonces, ¿qué puede hacer un empleador o cuáles serían las recomendaciones? Número uno, tener la claridad de cuáles son las condiciones de trabajo que va a tener una persona que está trabajando desde su casa y no en un centro de labores. Firmar acuerdos de confidencialidad robustos donde se te indique qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y cuáles son las sanciones que pueden otorgarse en caso de que vos incumplas con lo establecido en tu contrato de trabajo y tu contrato de confidencialidad de la información. Es bien importante que los empleadores tengan claro de que sí hay medidas coercitivas, porque si bien es cierto, la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto, y al yo trabajar para una empresa que me está dando la opción de trabajar bajo esta modalidad, yo tengo que apegarme a las normas y a las condiciones que me establece mi empleador. Por eso, para mí es importante que en Nicaragua eventualmente podamos tener esta modalidad de trabajo regulada. Y también porque los trabajadores deben de tener el conocimiento de cuáles son las implicaciones que pueden llegar a tener en caso de que hay un incumplimiento de lo establecido por su empleador. Ok, decíamos que hay un único artículo en toda la legislación que se refiere al trabajo remoto, al trabajo remoto. Y lo dice de una manera bien general. No hay algo que vos como empleador tengas como para decir, ok, esta es mi regulación que yo puedo aplicar para esta modalidad de trabajo, sino que el código te dice de que el empleador te va a dar las condiciones en los lugares o ciudades donde vos vayas a ejecutar su trabajo. Pero hasta ahí nomás, no hay nada más que te diga estas van a ser las nuevas tendencias o formas o cómo regulas la jornada y el horario que va a tener tu trabajo. Sí, porque eso se puede referir, por ejemplo, a un vendedor de productos que sale fuera de la circunscripción en que está la empresa. Pues, no sé, pues venden productos agrícolas, la empresa está en Estelí, y va a Madrid, va a Ocotal, a Nueva Segovia a vender, entonces realiza ese trabajo de esa empresa fuera de la circunscripción de la empresa. Podría referirse no necesariamente al teletrabajo, sino a ese tipo de trabajo. Así es. Por eso hay mucha ambigüedad y no es algo que pueda yo decirle, este es el artículo que está en el Código del Trabajo que se refiere a esto, sino que realmente aquí debemos de legislarlo y dejar claro la ley de teletrabajo. Y a la ausencia de esa regulación, ¿pueden los empleadores, puede el ejercicio del mismo empleo crear una regulación propia? Es decir, no sé, pues a mí se me ocurre que aquí vamos a tener el control maestro puesto en teletrabajo, ¿no? Es decir, desde la casa el operador del control maestro, el control de estudio, va a operar ahora las cámaras que ya están robotizadas y demás. Entonces, y lo hacemos desde allá, pero entonces vamos a poner estas y estas reglas, decimos nosotros. ¿Se podría hacer eso? Voy a dejar la pausa. Voy a dejar la pausa y voy a dejar la pregunta para después de la pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Tania Sequeira, abogada, especialista en temas laborales. Estamos conversando en esta edición sumando vigores. Ella es de Smart Legal. Hablamos acerca del teletrabajo y las implicaciones que esto tiene. Decimos que no hay una regulación como tal en la legislación nicaragüense, ni en la legislación laboral, ni en la legislación corporativa, ni en la legislación penal. No hay nada que se refiera necesariamente al teletrabajo, que es una modalidad que especialmente a partir del 2020 tuvo su boom en Nicaragua. No es que esto se haya inventado en el 2020, porque ya de alguna manera esto se venía haciendo, incluso las clases, las teleclases, ya se venían haciendo en algunos colegios tenemos 4 años de la pandemia,
ya 8 años, con aquellos sismos que hubo hace como 8 o 9 años, algunos colegios se vieron obligados a suspender la actividad o la presencia de niños en sus aulas, y entonces empezaron a haber teleclases, y se empezó a experimentar con esto en la pandemia especialmente, ¿no? La pandemia nos empujó bastantes cosas que son positivas para hacer. Porque es decir, tampoco es que el teletrabajo sea lo malo, lo negativo, lo feo, ¿no? Es decir, sí tiene sus cosas. Al no existir una regulación en la legislación nicaragüense, ¿pueden las empresas regular esto? De hecho, lo están haciendo de manera doméstica. Hay empresas que nacieron con el trabajo a distancia. Hay empresas que todo su personal trabaja en diferentes ciudades de Nicaragua, y lo que han hecho es robustecer sus contratos de trabajo y las políticas de confidencialidad de la información, y han creado políticas para trabajo desde casa, para trabajo seguro, porque aquí vienen otros elementos importantes. ¿Qué pasa si estoy en mi casa y tengo un accidente laboral? ¿Cómo regulo el que el trabajador esté realmente en su horario de trabajo de manera puntual? Entonces sí existe de manera doméstica. Han habido varias empresas, sobre todo lo que son los call centers en Nicaragua, que han venido adoptando esta nueva modalidad de trabajo, que les ha funcionado, porque recordemos que el mundo hoy día ha evolucionado muchísimo, y lo que son las telecomunicaciones, lo que es el internet y toda la parte tecnológica permite que puedas tener esta flexibilidad laboral. De hecho, yo considero que el teletrabajo es muy bueno, porque permite a muchos jóvenes que quieren ir a la universidad poder trabajar en su casa, pueden regresar de la universidad, se conectan, tienen un ingreso extra y no están gastando en combustible, no están gastando en comer fuera de su casa. Y es una nueva tendencia que vino para quedarse, igual que las redes sociales. Lo importante acá es que, si bien es cierto, lo hemos venido haciendo de manera doméstica, lo ideal es que haya una regulación específica para que de esta manera las reglas sean más claras. Porque hoy día yo puedo tener normado, pero lo tengo yo de manera doméstica. La empresa A lo hace de una manera, pero la empresa B lo podrá hacer de otra manera. Lo importante aquí es recordar que el derecho laboral es un derecho público que protege mucho a los trabajadores, y que el empleador debe de crear esas condiciones y darle esas herramientas a sus trabajadores para que puedan tener estos trabajos a distancia o puedan ejercer el teletrabajo como tal. Ok, entonces esta normativa, esta reglamentación particular es reconocida por las autoridades nacionales. Siempre y cuando no violenten los derechos de los trabajadores, sí. Sin embargo, hay empresas que hoy día tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, el mundo de los BPO o el mundo de los call centers en Nicaragua, la mayor parte de sus trabajadores debe de estar en el espacio físico que es destinado para efectos de zona franca. Hay otras empresas o los freelancers que no tienen ninguna limitación, y hay otras empresas que están en el sector privado que lo han venido implementando, pero de manera doméstica. Lo importante aquí es que no se vulnere ningún derecho de los trabajadores, que sí tengan una jornada de trabajo que se ajuste a lo establecido en nuestro Código del Trabajo, que se les paguen sus horas extras, que se les respeten sus feriados nacionales, que se les permita poder tener los descansos establecidos en la norma, pero todo esto lo tiene la empresa y también tiene la supervisión del ente regulador, que es el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, al estar esto de manera dispersa y al hacerse de una manera doméstica y no tener una regulación que nos cobije, es un tema que tiene mucha tela que coser, porque hay que ver y supervisar pues a estas empresas que están trabajando de esta manera. Quedan muchas aristas sueltas, digamos. Quedan muchas aristas sueltas. Sin embargo, en el mundo donde yo he estado trabajando por los últimos 18 años, sí es un mundo muy respetuoso de las normas laborales, y que por las mismas condiciones que muchos clientes piden, el trabajo a distancia es un modelo que
que es bastante aceptado por nuestros jóvenes hoy día, sobre todo para los que están estudiando en la universidad y necesitan esa flexibilidad de horario y también tienen salarios que son bastante competitivos. Ok. Empecemos con las garantías para los trabajadores, porque ese es muy importante, ¿no? Evidentemente que al empezar una relación laboral hay la discusión acerca de los ingresos que genera esa relación laboral, ¿no? Los ingresos para el trabajador, me refiero. Al no existir una normativa, queda a discreción de los contratantes, ya sea del trabajador y del empleador, si se va a reconocer, por ejemplo, si se le va a dar equipo informático al trabajador. No sé. De repente el trabajo lo puede hacer con un teléfono, por decir alguna cosa, y no necesariamente con una laptop o con una computadora de escritorio. Eso no está regulado. No está regulado y queda muy muy discrecional la decisión sobre ese tema. Exacto. De hecho, he visto ambas modalidades. Una en que el empleador le da todas las herramientas al trabajador, que es lo ideal. Y es lo ideal porque al yo darle las herramientas a mi trabajador, yo puedo exigirle a mi trabajador que toda la operación que se haga con esas herramientas de trabajo sean únicamente para el ejercicio de sus labores. Está prohibido el ingreso a redes sociales, a páginas que no están autorizadas. Yo también como empleador puedo supervisar lo que está haciendo el trabajador en los equipos de la empresa, pero no así cuando yo no le doy las herramientas a mi trabajador. Por ejemplo, yo he visto muchos casos hoy día en que hay empresas que le dicen al trabajador que van a crear un grupo en WhatsApp, pero el teléfono de ese trabajador es del trabajador, no es de la empresa. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo exigirle al trabajador cuál es el contenido que va a tener en ese teléfono? Yo puedo supervisar, yo le puedo decir, yo quiero que el contenido que vos tengas en este teléfono sea únicamente de trabajo, pero yo no puedo de manera arbitraria venir y decirle, dame tu teléfono. Yo no puedo hacer eso porque eso no es un bien que le pertenece al trabajador. Claro, es particular, es personal. Es personal y está el derecho a su vida privada, a su vida íntima. Entonces, una de mis recomendaciones para todas las empresas que quieren tener teletrabajo o que quieren tener el trabajo remoto es que vos, empleador, le des las herramientas a tu trabajador, porque de esta manera sí podés supervisar, podés exigir y podés normar que esas herramientas sean únicas y exclusivamente para el ejercicio de tus labores, no así para cosas personales. Sí, ok. Y quiero hacer aquí un paréntesis, ya que tocamos este tema, porque me encontré con un caso recientemente que tenía que ver con eso. Justamente el uso de las redes sociales, que es total y absolutamente personal, privado y demás, y el trabajo que uno realiza. ¿Puede la empresa, puede el empleador regular o estipular para el trabajador los contenidos de redes sociales de sus trabajadores? En principio, durante la jornada de trabajo, al haber una relación laboral y donde no es una relación de igualdad, sino que existe subordinación laboral, yo puedo normar en mi reglamento interno que está prohibido el ingreso a redes sociales durante la jornada laboral en las herramientas de la empresa. Pero durante los tiempos de descanso, el trabajador puede ingresar a las redes sociales de su preferencia. No obstante, hoy día, en los recursos humanos y el reclutamiento 2.0, es un hecho público y notorio que muchos de las personas que están buscando talento humano siempre ingresan a las plataformas para ver un poquito más de qué hacen los trabajadores más allá de la jornada laboral, cuál es el comportamiento que estos tienen. Igual las redes sociales se han convertido en un mecanismo que genera leads, es decir,
Ahí yo puedo ver cuáles son los profesionales que están hoy día, por ejemplo LinkedIn, que es la red de profesional más importante, pero también los empleadores y los equipos de reclutamiento y selección sí revisan el contenido que puede poner Tania en sus redes sociales, ver si es un contenido de valor o si es un contenido que tal vez no es el más propicio para los valores que la empresa como tal puede percibir. Pero volviendo a la pregunta, el trabajador fuera de su jornada, él puede... No, pero es que hacia donde iba me gusta más, porque tiene que ver con esto que me interesaba saber, porque es decir, conocí el caso recientemente de un trabajador que tenía publicaciones que no iban absolutamente, más bien estaban en contra del trabajo que realizaba. Es decir, era un trabajo muy delicado, y lo que publicaba, a ver, ¿cómo lo explico sin evidenciar el caso? Tenía publicaciones muy explícitas, a la que accedía gente que estaba bajo su responsabilidad, y que no debía de ninguna manera tener contacto con esa información tan explícita que estaba en sus redes sociales. Entonces, y la empresa decía, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que él tenía esas redes, desconocíamos. La verdad es que nos parecía, hoy nos asustamos, pero es decir, ¿hay alguna manera en que se pueda regular? Porque al final de cuentas, digo yo, lo que yo publico en mis redes es mi asunto, ¿no? Es muy personal mío. Si yo quiero publicar, no sé, X opinión o X cosa, ese es un asunto mío, o una foto mía, ese es un asunto mío, que nada tiene que ver con la empresa. Sin embargo, sí tiene que ver con la empresa, porque al final de cuentas, si a mí me reconocen como trabajador de esa empresa, entonces sí tiene que ver con Sí. Entonces puedo preguntar, ¿hay alguna forma o las compañías pueden regular esos contenidos? Hay una delgada línea roja, porque evidentemente tu derecho llega hasta donde puedes dañar el derecho del otro. Entonces, ¿qué pasa si dentro de las publicaciones que yo estoy poniendo en mi red social privada, yo estoy dañando la imagen de la empresa donde yo trabajo? Es decir, si con el contenido que yo vaya a publicar voy a afectar a un tercero y voy a crear una sensación de que estoy afectando a la parte empleadora, sí puede ser objeto de sanción. Pero por lo mismo yo debo ser clara y al momento que yo contrato a las personas que van a formar parte de mi equipo, decirle, ok, nosotros como empresa respetamos tus derechos fundamentales, porque la libertad de expresión y lo que vos querrás poner en las diferentes redes es algo que vos podés hacer, pero recuerden que la información que vayan a publicar no puede contener algo que dañe la imagen de tu empleador, poner información de tus clientes, poner información de tu nómina, poner logos, o si vos vas a ir a una actividad donde vos vayas a ingerir licor o algo que vaya en contra de mis políticas internas, no quiero que portes el logo de la empresa. No debes portar el logo de la empresa, no debes andar el badge o algo que te identifique como trabajador de Smart Legal. Entonces las reglas están para cumplirse y por eso es importante que yo le venga a explicar desde el día de su inducción, desde el momento en que estamos firmando los contratos laborales, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque realmente han habido muchos trabajadores que por desconocimiento de repente salieron de la empresa, se fueron a varios bares o a diferentes lugares, les toman fotografías y andan con el uniforme. Con el uniforme de la empresa. Entonces esto genera descontento, porque yo como empresa no me puedo exponer ante terceros de que mis trabajadores estén en un lugar que realmente no es su empresa como tal y haciendo actos que no es lo que nosotros vendemos como corporación. Sí, porque en el peor de los casos hubo un escándalo en ese lugar y resulta que se puede juntar por maldad
el escándalo con la foto de la empresa, y ¿no? sale el logo. Sí. Entonces, y esto comienza, y la red social ya no es una red privada, sino que se vuelve viral. Se vuelve público. Y claro, se vuelve pública. sí. Entonces, al momento de volverse pública, y es información que yo como empresa no quiero que esté o que sea compartida con terceros, entonces aquí es donde viene un conflicto. Por eso es importante que normemos cómo va a ser el uso de las redes sociales o qué pasa una vez finalizada tu relación laboral. La relación laboral finaliza después de tu horario de trabajo, pero qué pasa si después en lo que ibas para tu casa, no te fuiste a tu casa y andabas con el uniforme de la empresa, sí. y pasa la situación que estábamos comentando. Entonces ahí todavía estás siendo trabajador de la empresa, andás con el uniforme de la empresa. Sí. O qué pasa si te dan una herramienta de trabajo que le pertenece a Smart Legal y estás a las 5 de la tarde, 7 de la noche publicando con una herramienta que es de la empresa. Sí, sí. Y sobre todo información que es sensible, que no está permitida que la compartas. Sí. Entonces, es importante tener ese acuerdo de confidencialidad robusto, es importante tener los reglamentos de trabajo autorizados por el Ministerio de Trabajo, es importante decirle a los trabajadores que existen sanciones y que hay trabajadores que pueden ser cancelados con un artículo 48 por causa justa y perder su indemnización por un incumplimiento a las normas de la empresa a la cual labora. Sí, es que esa es una cosa importante porque inclusive hay muchos programas que lo que tienen es la licencia a nombre de la empresa y al crear contenidos con estos programas lo que queda impresa es el nombre de la empresa que tiene la licencia de este programa. No sé, por ejemplo, creé un gráfico, un meme, una imagen, con un programa editor de imágenes. Pero el programa editor de imágenes tiene licencia de la empresa, es decir, el nombre de la empresa aparece en los datos, en los metadatos de esa imagen que yo creé al final de cuentas. Y la hice por reírme, pues, y demás, pero resulta que es la empresa, la autora de una u otra forma de esa imagen. Así es. Por decir alguna cosa. Bueno, vamos a hacer la pausa y nos vamos a meter un poquito más en esto, porque esta es la información personal, pero también hay información que es de la empresa y que debe ser cuidada en el teletrabajo. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con Tania Sequeira de Smart Legal. Ustedes pueden buscar en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook están también. También estamos en Facebook. Los servicios que presta Smart Legal. Estamos hablando hoy acerca del teletrabajo, que no está normado, decíamos, legalmente en Nicaragua. Lo cual no desdice de que se pueda o no hacer, es una realidad, decíamos, que se aceleró su presencia en el mundo laboral, se aceleró especialmente después del 2020 con la pandemia. Pero habrá que buscarle algunas soluciones a esto, ¿no? Para que realmente funcione de manera regulada y sea beneficioso para todas las partes, porque debe resultar en beneficioso para todas las partes. Entonces, hablábamos acerca de el uso de la información personal y privada regulada por el empleador, pero también está el uso de la información que de repente eso, yo te daba una expresión ahora más temprano que te decía, eso es como que me pidas que yo te haga la definición de respirar, ¿no? Es decir, respirar es lo más normal, es lo más... Sí, pero quiero que me expliques cómo es el proceso. Entonces... debería de ser normal, debería de ser una cosa clara, lógica, que yo no puedo utilizar información de la empresa para publicar cosas de la empresa. En teoría, eso debería de ser lo normal. Sin embargo, como no está estipulado, mientras no esté estipulado, eso queda a la libre decisión de cada quien. Sí, no, porque por ejemplo... a mí me contratas para brindar un servicio y yo como profesional, con ética profesional, yo no te voy a divulgar el producto que yo te estoy entregando, pero
hay niveles, ¿verdad? Entonces de repente encontramos a varias personas que pueden no tener ese mismo criterio cuando hay una relación laboral, y si no se lo decís claramente y no firmas un acuerdo de confidencialidad y le dejas establecido que la información que vos le estás otorgando es información confidencial, que es propiedad intelectual de la empresa, que no puede ser divulgada ante terceros, hay trabajadores que no lo van a hacer. Hay trabajadores que pueden venir y compartirlo con otras personas o inclusive con tu competencia. Entonces, por eso es bien importante que independientemente de la manera en que vos estás llevando la relación laboral, ya sea de manera presencial o de manera remota, a través de los acuerdos de confidencialidad establezcas de que esta información no se puede compartir con terceros, y en caso de que llegase a compartirse vas a tener una sanción por un perjuicio económico que le pudiese causar a tu empresa. Recordemos que hay muchísima información bien sensible, inclusive los nombres de los clientes, porque hay nombres de los clientes que no puedes compartirlos, ni siquiera puedes decir es que yo trabajo para X firma y estos son los clientes que yo tengo. La información requiere sigilo, requiere que sea protegida, inclusive los software o los equipos que yo tengo asignados, yo no debo compartirlos. Y por ejemplo, yo tengo mi computadora que me dio mi empleador, pero no se la voy a dar a mi hija para que después haga las tareas. Entonces realmente yo tengo que cuidar las herramientas de trabajo que me da mi empleador y tengo que guardar con absoluto sigilo toda la información técnica, teórica, manuales, procesos, información de clientes, lista de trabajadores, porque esa información no me pertenece, es exclusiva de la empresa. Las bases de datos que yo tengo para poder contratar, porque recordemos que hoy día la tendencia del trabajo remoto no solamente es para muchachos que trabajan en un call center, sino que también profesionales que manejan bases de datos, que manejan información financiera. Entonces, toda la información que me dan a mí para que yo pueda ejecutar esa tarea es propiedad intelectual de mi empleador. Por lo tanto, debo de tenerla guardada, no compartirla con terceros, y debo de respetar que esa información, al momento que finalice mi relación laboral, yo debo de entregarla. Es importante que las áreas de recursos humanos manejen cuál es la información que debe contener los expedientes de los trabajadores, hacer una entrega de puesto, hacer una recepción de puesto, tener una ficha de cada trabajador, tener un manual de funciones, un descriptor de puestos, porque hoy día tenemos que auxiliarnos de todas estas herramientas para que podamos tener una relación laboral sana y donde las partes estemos entendidas de cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que yo tengo como trabajador, y yo, empleador, cuáles son todas las obligaciones que también tengo en virtud de que existe una relación laboral de manera remota. Claro, cuentas claras conservan amistades. Entonces, si todo se dice desde el principio, y todo queda establecido claramente desde el principio, bueno, en este momento, por las regulaciones particulares de cada empresa, ¿no? Eventualmente, esperemos que pronto, ya por la regulación nacional. Pero es decir, mientras esto quede claramente establecido, porque el asunto es que muchas veces damos por sentado que las cosas son de esa forma, ¿no? Es decir, esta es mi información como empresa, te la estoy facilitando para que realices tu trabajo, no la podés compartir, yo doy eso por sentado, pero una vez que la recibí esa información, yo doy por sentado que es mía y que puedo hacer charanga con ella. Entonces, cuando damos por sentadas las cosas y no las dejamos claramente establecidas, pueden ocurrir desastres. Así es. Sí. Así es, y pueden ocasionarle perjuicios económicos grandes a la empresa, inclusive el cierre de negocio, porque hay información que es tan fidedigna que el cliente que te contrata en otro país te exige de que no la vayas a divulgar o que no vayas a exponerla, porque recordemos que la exposición de su marca le puede causar demandas millonarias. Entonces, esto es algo que debe establecerse
de manera consistente, inclusive hacer refrescamientos de cuáles son las políticas que yo tengo dentro de mi organización, reunir a los puestos intermedios de dirección y recordarle a las personas que tienen bajo su cargo cuáles son los lineamientos de la empresa, firmar que recibieron su acuerdo de confidencialidad, firmar que recibieron su reglamento de trabajo donde están establecidas cuáles son sus obligaciones y cuáles son las sanciones que pudiesen darse en caso de incumplimiento al convenio de la información o a la publicación de diferente información en redes sociales que pudiesen exponer la imagen de la empresa. En redes sociales sería como la cereza del pastel, ¿no? Porque podría ser que yo ande del tirimbo al tarambo y entonces, y en la fiesta comente, no necesariamente en las redes sociales, sino que comente de una persona a otra. Y mira, es que yo estoy trabajando con Tania y vieras la empresa que Tania está manejando o los servicios que está dando Tania para tal empresa. Y esos manes están... Así es. Es decir, ya está. Ya ahí se enredan las cosas. Así sí. es. Entonces, por eso digo, de momento están funcionando de esa manera, o por lo menos en muchos casos, en la mayoría de casos posiblemente esté funcionando de esa manera, que es donde ya están claramente establecidos los sí y los no. Y los no. De manera doméstica. Las empresas que están trabajando bajo esta modalidad lo han venido normando. Han estado dándole a los trabajadores sus herramientas de trabajo, pero también hay otro tanto que no, ¿verdad? Y es ahí donde pueden darse diferentes situaciones jurídicas que pueden terminar en Ministerio del Trabajo o en los juzgados laborales de Nicaragua. Y no solamente en los laborales, en los civiles también. También en los civiles y penales, con las leyes de ciberdelito. Que definitivamente el ventilar información que puede llegar a causar un perjuicio económico grande, hay varias áreas del derecho donde podemos auxiliarnos por analogía. Lo que no está en la parte laboral, pues está en la parte penal. Sí, bueno, existen, ¿no?, daños y perjuicios, ¿no?, que se crean para las empresas. Ok. Esto es en lo que sí se hace, en lo que sí se norma. ¿Qué ocurre con lo que no se norma, con lo que no quedó claro desde el principio? Porque hay un principio que dice, lo que la ley no manda, no me obliga. ¿Ah? Es decir, si esta puerta no dice que es exclusivamente de salida, ¿ah?, yo puedo entrar también por esa puerta porque no hay nada que me diga que no es entrada. ¿Ah? Así es. Hagamos la pausa y hablamos acerca de eso. ¿Cómo queda eso de cara a las leyes de Nicaragua? Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Decía con Tania, estaba conversando, Tania Sequeira de Smart Legal, decía que hay un dicho que dice que lo que la ley no manda no obliga. Es decir, si en una esquina no dice alto, significa que yo puedo pasar. Y resulta que es que no está el alto ni en una vía ni en la otra, entonces se pueden producir accidentes. Así es. Sí. Y en materia laboral, yo tenía un profesor que me decía en la universidad que lo que no esté en el expediente no esté en el mundo y lo que no esté en el mundo no lo puedo probar. Es más complejo porque no había algo escrito que la parte trabajadora pudiese haber visto inicialmente y te puede decir, es que yo no sabía, pero hay hechos que son evidentes. Yo no me puedo llevar esta taza a mi casa porque no me pertenece, le pertenece a Extra Plus. Entonces yo no puedo llevarme. Entonces resulta que en este tipo de situaciones, así como el Código del Trabajo también protege al trabajador, pero también protege al empleador. Entonces hay obligaciones que yo como trabajador debo de cumplir. Sin embargo, para yo llevar un proceso donde yo no tengo plasmado en mi expediente cuáles han sido las causas por las cuales yo estoy llevando a este trabajador a solicitar la cancelación de justa causa, va a ser más complicado. No es imposible, porque cuando hay una flagrante violación al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, como es haberme llevado esta taza
que no me pertenece y sabiendo de que esto le pertenece a la empresa, entonces yo voy a tener una sanción. Entonces, así es que el empleador va a ir encauzando, va a ir haciendo una narración de hechos, va a ir diciendo que Tania fue contratada para trabajar en esta empresa, pero que abusando de su confianza se llevó esta tasa, sabiendo que esta tasa tiene un valor económico muy alto y por lo tanto yo no me la podía llevar. Sin embargo, mi recomendación es que quede normado que todos los bienes de la empresa no los puedo utilizar para un fin distinto y otra cosa, no me los puedo llevar del lugar en el cual yo los debo de tener. Entonces es importante que siempre van a haber mecanismos, siempre van a haber salidas. Sin embargo, yo considero que lo ideal es poder armar el expediente, tener tus normas claras, hacer una buena inducción. La inducción de los trabajadores es bien importante, que los trabajadores conozcan de la A a la Z y después de cierto tiempo volver a hacer ese refrescamiento, porque resulta que después se me olvidó, ya estoy aquí, ya conseguí el trabajo y de repente nosotros como trabajadores como que se nos olvidan ciertas normas, ¿verdad? Entonces es importante refrescar, hacer que ese refrescamiento quede por escrito y que también vaya al expediente. Ok. Sin embargo, en el teletrabajo, por ejemplo, el gran problema que ocurre es que yo me tengo que llevar la oficina A mi casa. fuera de la oficina. Exacto. Pero de manera doméstica lo que se hace es que se deja claro a través de normativas cuáles son las obligaciones que tiene este trabajador estando en su casa. Ok, pero es que de eso es lo que hemos hablado, que hay normativas, pero cuando no existen esas normativas... Las normativas que no existen, como es decir, porque lo doy por hecho, es decir, yo doy por hecho de que te di información que quedamos que era confidencial y que no la ibas a compartir, y sin embargo te fuiste con el pito y el tambor, como se dice popularmente. Así es. Pero es que eso no estaba escrito, que yo no podía hablar de esto. Claro, es que va a pasar, vamos a tener los dos escenarios, vamos a tener aquellos trabajadores que se apegan a la norma, que van a trabajar de manera correcta, que van a actuar con probidad, pero van a haber aquellos trabajadores que no van a actuar con probidad y que independientemente que no lo hayas normado, el Código del Trabajo y también otras leyes que tenemos actualmente en el país nos van a permitir poder sancionar esta conducta que no es la que se esperaba. Pero lo que yo recomiendo es que como Nicaragua actualmente no tiene una ley de teletrabajo y de manera doméstica las diferentes empresas han venido normando, que tengan una política de confidencialidad de la información robusta, que tengan una política para trabajo desde casa, que tengan una política de condiciones laborales que yo debo tener en mi casa. Y también recomiendo que le den las herramientas de trabajo a sus trabajadores para que la información que quede en esos equipos y en ese teléfono o en esos grupos de WhatsApp, si realmente vos, empleador, la podás obtener. Porque de manera contraria va a ser muy difícil. Número uno, porque no lo tenemos legislado. Número dos, por la Ley de Protección de Datos Personales. Número tres, porque recordad que no tenés al trabajador en un sitio y realmente la subordinación laboral aquí como que se tambalea un poquito, porque yo puedo decir que estoy en mi lugar de trabajo, pero de repente estoy en mi casa y no me están viendo, porque de acuerdo a mi legislación yo no le puedo poner cámaras a ese trabajador. Ok, cuando yo entrego los equipos como empleador, de alguna manera yo me protejo a mí mismo, porque los equipos, yo puedo nombrar un administrador del equipo, es decir, virtualmente hay un administrador del equipo, y el trabajador es un usuario que no tiene opciones de administración, por lo tanto no puede cambiar programas, no puede tener nada que yo no haya autorizado. Es decir, tiene los programas para poder utilizar en su trabajo, pero no fuera de su trabajo. Es decir, eso de alguna manera es un seguro. Sin embargo, como nada es totalmente seguro, pueden ocurrir cosas, ¿no? Exacto. Siempre pueden ocurrir cosas. Sí. Lo que pasa es que aquí la ventaja es que esa probabilidad está reducida. Así es, totalmente de acuerdo, y por eso la recomendación a manera de conclusión es que en virtud de la inexistencia de la ley de teletrabajo como tal, es que las empresas o los empleadores que vayan a trabajar de esta manera se documenten, que revisen cuáles van a ser las herramientas que van a utilizar sus trabajadores, cuál va a ser el sistema de seguridad de la información que van a establecer,
firmar contratos robustos, firmar políticas de confidencialidad de trabajo desde casa, manuales de trabajo seguro, auxiliarse también de la ley 618, porque la ley 618 establece cuáles deberían de ser los metros cuadrados exactos en los que debería de tener el espacio de oficina a esta persona que yo estoy destinando para que trabaje de forma remota. Sí, bueno, hay varias cosas que se nos van a ir quedando en el tintero porque el tiempo nos alcanzó, pero por ejemplo está, y lo mencionamos así de pasadita, ¿qué tal un accidente laboral en el hogar? Me levanté de la computadora a servirme un café, me resbalé, me caí, me fracturé. ¿Es considerado eso un accidente laboral o es un accidente doméstico? Porque estoy en mi casa. Ese es parte de lo que se tiene que regular, por ejemplo. Ese va a ser el próximo programa del que vamos a estar conversando, porque hay mucho que hablar sobre este tema. Me pagan, me pagan adicionalmente por estar en mi casa, por gastar mi luz, internet, mi internet, etcétera, etcétera, por lo que estoy haciendo de mi trabajo, que no es exactamente de mi casa. Es decir, esos son temas que vamos a ir dejando para más adelante, porque es decir, aquí importante el tema de la información y el tema del uso de los medios de trabajo en el hogar, de los medios de trabajo de una empresa en el hogar. Muchísimas gracias, Tania. El placer fue mío, gracias. Cualquier consulta, Smart Legal, ya dijimos, están en las redes sociales. Si usted quiere ahondar sobre este tema, por supuesto, Tania está disponible para poder responder todas sus consultas, dudas que tenga. Quedamos con Luis la vez pasada que en este caso no aplica toda consulta genera honorario. Así es, con muchísimo gusto voy a estar atendiendo todas sus consultas. Cómo no. Gracias, Tania, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra.